Bueno, ¿qué tal chicos? En esta clase vamos a ver un tema denominado el diseño de la investigación, que tiene que ver justamente con todo lo que hemos venido viendo anteriormente. El último tema que nosotros vimos fue el de las hipótesis y ustedes plantearon algunas hipótesis referidas al tema de investigación que eligieron. Hipótesis de tipo descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos, explicativas, y que justamente las hemos planteado porque lo que queremos es ponerlas a prueba, es tratar de ver en qué medida esas hipótesis reciben la evidencia empírica, es decir, la evidencia de la realidad. Pero justamente el tema del diseño de la investigación se refiere a cómo llevar adelante esa prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, yo he colocado acá que el diseño de la investigación tiene que ver con un modelo que el investigador realiza, con una estrategia que tiene, con un plan que tiene justamente que diseñar para llevar adelante la verificación, ¿sí?, de la parte teórica de la investigación con los hechos de la realidad. El año pasado nosotros vimos justamente que toda investigación tiene dos soportes básicos, sin los cuales no sería una investigación, que es digamos, el momento teórico propiamente dicho, y el momento práctico o empírico o los hechos de la realidad. Cuando nosotros tenemos un objeto de estudio determinado, que en este caso podríamos identificarlo con el tema que ustedes han elegido, necesariamente ese tema vamos a tener que abordarlo, vamos a tener que tratar de conocerlo a partir como de dos estrategias fundamentales, ¿sí? Una hace referencia a lo teórico. Yo voy a tratar de conocer mi tema y me voy a tratar de meter de él desde un punto de vista teórico. Esto es un poco lo que hemos venido haciendo hasta acá. Hemos planteado un problema, hemos elaborado un marco teórico para ese tema, hemos planteado hipótesis del tema. Pero hasta el momento, en este momento teórico, lo que hemos hecho para realizar todas estas etapas es leer mucha bibliografía sobre el tema, es ver investigaciones anteriores que han hecho otros investigadores, es decir, hemos siempre estado trabajando en el plano de la teoría, por eso es momento teórico. Pero ahora de lo que se trata, una vez de que tenemos claro desde el punto de vista teórico nuestro tema, vamos a tener que, si quieren ustedes, abordar el mismo tema de estudio, pero ahora de una manera empírica, práctica, como un fenómeno concreto de la realidad. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estudiar el mismo tema, pero no ahora desde el punto de vista teórico, sino desde como les dije, empírico, como hecho de la realidad. Por eso decimos que existe un paralelismo entre el marco teórico o la parte teórica de nuestro tema, de nuestra investigación, y el diseño de la investigación, que es este momento empírico y práctico. ¿Por qué paralelismo? Porque los dos se refieren a un mismo tema, pero desde un abordaje diferente, pero absolutamente complementario. Por darles un ejemplo, yo veo acá que ustedes tienen algunos temas como desórdenes alimenticios o violencia de género, prostitución, veo aquí en quinto segunda, la autoestima en los adolescentes, en quinto tercera veo bullying por homofobia, la tecnología y los adolescentes, etc. Todos esos temas, evidentemente, ustedes para poder armar un marco teórico o hacerse preguntas, han tenido, por ejemplo, con desórdenes alimenticios, saber o estudiar o leer desde un punto de vista teórico qué es la bulimia, qué es la anorexia, cuáles son las consecuencias, han visto investigaciones anteriores, etcétera, etcétera. Eso lo han hecho desde el punto de vista teórico.
¿Qué significaría ahora ir al mismo tema bulimia y anorexia, pero desde el punto de vista empírico, práctico? Y bueno, voy a tener que relacionarme con el tema más directamente, desde la realidad. Ir y entrevistar a una persona que haya pasado por el problema. Ir y encuestar qué piensa la gente respecto del tema, cuánto sabe. Ir y entrevistar profesionales que se dedican a la problemática, es decir, abordar el tema, pero ya no desde el punto de vista teórico, sino como un hecho real que está ahí en la realidad. Obviamente que todo lo que he hecho a nivel teórico me va a servir porque es un caudal de conocimiento que yo tengo para ir ahora a la realidad. Y de esto se ocupa el diseño de la investigación, de elaborar ese modo de ir a la realidad, de ir al tema concreto, ¿sí? Es muy importante el diseño porque, como ustedes lo ven acá, yo he colocado que es el que le otorga el carácter científico a la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que cuando alguien juzgue la investigación que estoy haciendo, no la va a juzgar tanto por los resultados o las conclusiones a las cuales yo llego, sino más bien que va a ir a mirar cuál ha sido mi diseño, cuál ha sido mi método, porque el diseño tiene que ver con el método, ¿sí? Y lo que va a cuestionar es justamente si los resultados a los que yo he llegado se corresponden con el método que he seguido, porque muchas veces llegamos a conclusiones muy importantes y grandilocuentes, pero cuando vamos a ver el método por el cual llegamos a esas conclusiones, resulta que las conclusiones son demasiado pretenciosas o ambiciosas o exageradas para una metodología o un diseño que en realidad es muy flojito o muy poco científico. Entonces, lo que le da carácter científico en mi investigación es el procedimiento por el cual llegué a los resultados. Y ahí es donde me van a ir a mirar al diseño, al modo, al cómo he hecho la investigación. Por eso, en el diseño, el investigador tiene que planificar una serie de actividades que va a llevar adelante, ¿sí? A ver si las ven ahí. Como ejemplo, he puesto yo algunas relacionadas con la recolección de datos, porque para probar mis hipótesis voy a tener que ir a recolectar datos y ahí voy a tener que planificar si lo hago a través de una encuesta, de una entrevista, de una historia de vida, de un estudio de caso, de un panel. Hay muchísimos diseños distintos de investigación que me permiten recolectar los datos. Algunos me van a tener ventajas respecto de otros según el tipo de datos o de hipótesis que esté tratando de investigar o de corroborar. Entonces voy a tener que planificar cómo recolectar los datos. Voy a tener que definir si voy a trabajar con muestras o con todo el universo de unidades de análisis. Ya vamos a ver esto más adelante, pero les adelanto un poquito. Yo puedo, encuestar a todas las unidades de análisis incluidas dentro de mi investigación o solamente una parte. ¿Y a cuál parte voy a entrevistar? Eso tiene que ver con algo que se llama muestreo, ¿sí? Por otro lado, todos los datos que recolecte voy a tener que ordenarlos, procesarlos, ponerlos en cuadros para poder de alguna manera sacar algún tipo de conclusiones de esos datos. Entonces, esto referido al diseño de investigación, espero que vaya quedando claro. Bueno, una clasificación de diseños de investigación, un poco apretadita, ¿no? Es la que justamente los clasifica en diseños de campo o diseños bibliográficos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que en los diseños de campo, el investigador y todo su equipo trabaja con datos que denominamos primarios, ¿sí? Yo creo que esto vimos un poquito el año pasado, de todas maneras lo recordamos, ¿sí? Los datos primarios son aquellos datos que son recolectados por el propio investigador y su equipo, es decir,
es él el que va al terreno, digamos, y hace una encuesta, hace una entrevista, hace una historia de vida, él los recolecta por sus propios medios, y estos datos tienen justamente la ventaja, o este tipo de diseños de campo que trabajan con datos primarios tienen la ventaja de que el propio investigador conoce qué tipo de datos tiene, ¿sí? Es decir, él los ha recolectado, por lo tanto conoce cuáles pueden ser los defectos o las virtudes de esos datos, ¿sí? Distinto es cuando uno trabaja con diseños bibliográficos en donde los datos son secundarios, ¿sí? ¿Qué significa que son datos secundarios? Significa que justamente no han sido recolectados por el propio investigador, sino que han sido recolectados por otros investigadores en investigaciones anteriores, y el investigador los toma porque les sirven para su trabajo, pero no los ha recolectado él, ¿sí? Por lo tanto, debes ser muy cuidadoso de la fuente, de que sea una fuente prestigiosa, pero él no puede estar absolutamente seguro del modo en que fueron recolectados estos datos secundarios. Una de las ventajas de los datos primarios, les dije recién, es justamente que yo puedo conocer la calidad de esos datos. Pero muchas veces la desventaja es que no puedo abarcar mucho espacio geográfico porque es muy costoso salir a hacer encuestas. Entonces ahí seguramente voy a tener que trabajar con menos cantidad. Mientras que en los datos secundarios, una ventaja interesante es que yo puedo meterme, no sé, en internet y ver los datos de toda la provincia. Trabajar con datos secundarios de toda la provincia porque ya están ahí y abarcan justamente todo el espacio geográfico de la provincia. Si yo tuviera que trabajar y hacer encuestas en toda la provincia con datos primarios, imagínense el gasto y el tiempo que significaría ir departamento por departamento recolectando yo con mi equipo todos los datos que necesito. Por ahí es muy difícil. Por eso depende de los objetivos que tiene mi investigación. Dentro de los diseños de campo, la clasificación más interesante o más importante que ustedes tengan en claro que son los diseños cuantitativos y los cualitativos, ¿sí? Acuérdense ustedes que un diseño cuantitativo lo que hace o lo que permite es que los datos puedan o la información pueda ser traducida a números, pueda ser tratada cuantitativamente, estadísticamente, sacar con esa información promedios, porcentajes, etcétera, ¿sí? Y a lo que apuntan los diseños cuantitativos es a una cantidad bastante importante y significativa de gente, ¿sí? Acuérdense ustedes que cuando yo hago una encuesta que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Hago una pregunta donde coloco una serie de alternativas de respuesta. Cuando el encuestado me responde a esto, ¿sí? Me marca esta alternativa, y después en esta pregunta me marcó esta otra, esto me da la posibilidad de contar cuántas personas respondieron esta alternativa, cuántas estas, cuánto es el promedio. Se dan cuenta que estoy repitiendo la palabra cuánto, de ahí la posibilidad de tratamiento cuantitativo que tienen justamente los diseños cuantitativos. Mientras que lo cualitativo, el objetivo no es tanto la cuantificación, sino tratar de apunta a encontrar información relacionada con la subjetividad del entrevistado, ¿sí? Con qué pasa en su interior, de qué modo percibe la realidad, cómo construye los significados esa persona por dentro, cosa que muchas veces los diseños cuantitativos como una encuesta no me los dan. Bueno, continuando con el tema del diseño encuesta, un diseño cuantitativo,
Bueno, decir que la encuesta es un diseño de investigación o una técnica de recolección de datos donde se trabaja con un grupo socialmente significativo de personas. ¿Qué significa esto? Que no le hacemos una encuesta a 20 personas o a 30 personas. Generalmente queremos abarcar muchísimo más, y cuando hablamos de significativo, no solamente significativo desde el punto de vista de la cantidad, sino que esas personas son significativas, digamos, para aquello que estoy investigando, ¿sí? Y lo que caracteriza la encuesta es que los datos o la información que recolectamos puede tener un tratamiento cuantitativo, como ya vimos anteriormente. El apunte les muestra ahí que las encuestas puede ser un censo o puede ser por muestreo. El censo es cuando se encuesta al total de la población. Es decir, un censo lo que hace es encuestar a toda la población de un país, o supongamos que fuera un censo aquí en San Juan, sería toda la población de San Juan. Mientras que la encuesta por muestreo lo que hace es encuestar a una parte de toda esa población, pero para entender a partir de la parte lo que ocurre con el total. Se darán cuenta ustedes que lo que más predomina son las encuestas por muestreo. No todos los días se hacen censos, y únicamente muchas veces lo puedan hacer los censos únicamente los organismos estatales, el Estado, la nación y demás. Entonces lo que más se usa, y está muy de moda actualmente, casi nadie da un paso hoy en política o en economía o en un montón de áreas de la vida social, casi nadie da un paso sin hacer previamente una encuesta para ver cómo está pensando la gente, qué está percibiendo de la realidad, etcétera, etcétera. Respecto de las ventajas que tiene la encuesta, he marcado 3 acá. En primer lugar, que el conocimiento de la realidad es primario. ¿Qué significa? Que con una encuesta, cuando yo salgo a hacer una encuesta, es como decir, bueno, nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Es decir, tengo un contacto directo con las personas, que son las que directamente me dicen lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, lo que prefieren, etc. No es que me lo dijeron, me lo contaron, sino que soy yo el que está recolectando directamente ese dato. En segundo lugar, la posibilidad que tiene una encuesta de hacer un tratamiento cuantitativo de los datos, los que les dije antes, armar cuadros, sacar promedios, porcentajes, hace que sea más sencillo el análisis de esos datos. Por ahí es más sencillo que por ahí hacer el análisis de 10 entrevistas, ¿sí? La entrevista es más complicada en ese sentido. Pero en la encuesta, como me están marcando generalmente una cruz en las respuestas elegidas, eso permite que cuando yo analizo obtenga mucha más precisión. El 50% dijo esto, el 30% dijo aquello, el 20% restante no contestó. Es decir, obtengo precisión y rigurosidad. No es mucho lo que tengo que interpretar ahí, ¿sí? Y finalmente, las encuestas son relativamente económicas y rápidas, ¿sí? No se necesita demasiado para hacer una encuesta a 200 personas. Tengo que tener una resma de papel, armar un cuestionario, por supuesto bien hecho, que ya lo vamos a ver, y salir a hacer las encuestas. Y quizás en una mañana, rapidito, si no es muy larga, se pueden hacer muchas encuestas y obtener información de manera rápida. Bueno, por último, explicarles un poco las desventajas de la encuesta, porque todo diseño tiene ventajas, pero también tiene desventajas, y justamente es muy importante que el investigador conozca estas ventajas y desventajas para poder, digamos, minimizar las desventajas y aprovechar las ventajas, ¿sí? Y tener muy en claro qué tipo de diseño es el que va a usar, o cuáles, puede usar varios a la vez, en función de los objetivos que se propone conseguir en su investigación. Las desventajas de la encuesta
yo he puesto acá la subjetividad de los encuestados. Esto quiere decir un poco que muchas veces la gente, dicho claro y pronto, miente, ¿sí? La gente tiene una percepción de sí misma que no es la real, ¿sí? Es como decir que no es lo mismo lo que la gente piensa y hace que lo que la gente después contesta, dice que piensa y dice que hace. A veces hay una diferencia entre lo que pensamos realmente y lo que decimos que pensamos, o lo que hacemos realmente y lo que después le contestamos a alguien que realmente hacemos. Eso también tiene que ver un poco con las preguntas, con los temas que se tratan y demás. Entonces por ahí el investigador tiene que ser muy hábil para tratar de evitar que se produzcan muchas mentiras, digamos, al recolectar la información. La encuesta dice acá es poco apta para reconocer relaciones sociales. Esto deberían interpretarlo más o menos de esta manera. Cuando alguien me marca una alternativa y me pone una X ahí, a mí lo único que me queda es la X ahí, y yo me voy a mi casa y veo que ahí esta persona eligió esta alternativa de respuesta. Pero no conozco qué hay detrás de esa respuesta, ¿sí? ¿Cuál fue el proceso por el cual esa persona llega a contestar esto y no otra cosa? Porque ha pasado algo en su interior, algo ha habido un proceso social que ha llevado a que marque esta respuesta y no otra. Y la encuesta es poco apta para reconocer ese proceso, ¿sí? En tercer lugar, la encuesta es un diseño estático. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago una encuesta, me está dando como una fotografía de un momento determinado, cuya información es válida para ese momento y quizás un poco más, pero si ocurre algo en la realidad que podría modificar fuertemente lo que la gente piensa sobre algún hecho, la encuesta no me lo va a tomar, porque me lo tomó en ese momento nada más. Entonces por eso es un diseño estático, es una fotografía de un momento determinado. Obviamente que la investigación tiene formas de salvar un poco esta desventaja con un diseño que se llama panel, que permite ir haciendo varias encuestas en diferentes tiempos o momentos para ir viendo cómo va cambiando la opinión de la gente a lo largo del tiempo. Y por último, la encuesta tiene la desventaja, que también se puede minimizar, de que muchas veces le da el mismo peso relativo a todas las respuestas. Es decir, si yo salgo a hacer a la calle una encuesta sobre la contaminación ambiental y le hago preguntas, la misma encuesta, a 100 personas que están en la Plaza 25 de Mayo, que pasan en una mañana por la Plaza 25 de Mayo, y ahí me voy a encontrar con un montón de personas de todo tipo, ¿sí? Estudiantes secundarios, obreros calificados, obreros no calificados, profesionales, dije contaminación ambiental, no sé, un ambientalista, alguien que no lo es, un especialista en contaminación. Es decir, para mí todas las respuestas van a valer lo mismo, porque yo no logro a veces identificar quién es quién ahí, ¿sí? A menos que obviamente en el formulario de la encuesta ponga cuál es la profesión y después me permita hacer algún tipo de identificación sobre quién es la persona que ha contestado, porque evidentemente no es lo mismo la opinión de un especialista en ecología que alguien que no lo es, y sin embargo a veces la encuesta no logra hacer esas diferencias. Bueno, hasta acá espero les haya servido un poco.